Horacio Quiroga Silvestre Fortaleza nació en Uruguay el 31 de diciembre de 1978 y falleció en Buenos Aires, Argentina, el 19 de febrero de 1937. Además de escritor, fue poeta, dramaturgo, profesor de lengua castellana, juez de paz, administrativo en una oficina de gobierno y crítico de cine. Escribió cuentos, novelas y poemas. Fundó revistas y participó de diversas publicaciones. Se preguntarán por qué estamos hablando de Horacio Quiroga. Vamos a compartirles un cuento para jóvenes y adultos. Y esa es la razón por la que queremos que conozcan un poco más acerca de Horacio Quiroga, ya que de esto dependen muchos de sus relatos y cuentos. Acompáñenme entonces a ver un poco más acerca de la vida de este autor. Horacio Quiroga estuvo obsesionado con los temas de la muerte. Los personajes de sus obras siempre están rodeados de sufrimiento, desgracia y enfermedad. Se dejó influenciar por escritores como Edgar Allan Poe y Leopoldo Lugones. Su vida estuvo marcada por muchas tragedias, y esto lo deja ver naturalmente en sus relatos. Esto puede deberse a que Quiroga tuvo muchas experiencias cercanas con la muerte. La primera, a los 2 meses de edad, cuando su padre, al bajar de una embarcación, se dispara accidentalmente con una escopeta. Su madre, tiempo después, se casa con Asensio Barcos, y este fue un buen padrastro para Horacio. Pero la tragedia lo siguió, y en 1896 su padrastro sufrió un derrame cerebral que le impedía hablar y se suicidó disparándose con una pistola. Su primer libro de poesía, Los arrecifes de coral, se publicó en 1901. En ese mismo año murieron sus 2 hermanos a causa de la fiebre tifoidea. A esta desgracia le siguió la muerte de su amigo de infancia, Federico Ferrando. Accidentalmente, Quiroga, limpiando el revólver de su amigo, lo dispara y este muere. Esto lo llevó a abandonar Uruguay y se fue a la Argentina. Se unió como fotógrafo a Leopoldo Lugones en unas expediciones a Misiones. Esta experiencia marcó de manera absoluta a Horacio Quiroga, llevándolo después a vivir por muchos años en la selva. Se enamora de una de sus alumnas, convenciendo a sus padres no solo del matrimonio, sino de vivir en la selva. De este matrimonio nacen 2 hijos. Egle Quiroga, hija, nacida en 1911, y al año siguiente Darío. Se ocupó personalmente de la educación de sus hijos, adaptada a las necesidades de la selva, de modo que fueran autónomos. En 1915, su esposa cae en una depresión y se suicida tomando veneno. Tras el suicidio de su esposa, Quiroga se trasladó con sus hijos a Buenos Aires, donde recibió un cargo de secretario contador en el Consulado General Uruguayo en esa ciudad. En 1927 se casa con una compañera de escuela de su hija Egle, que es 30 años menor que él. Y a partir de 1932 se radicó por última vez en Misiones, con su esposa y la hija de su segundo matrimonio. En 1935 empieza a sufrir una enfermedad de la próstata y su mujer lo abandona con su hija, dejándolo solo en la selva en 1936. Lo que le produce a Quiroga una profunda depresión, y a principios de 1937 fue internado en el Hospital de Buenos Aires, en donde se le detectó cáncer de próstata incurable.
frustrado por su enfermedad en la madrugada del 19 de febrero de 1937, bebió un vaso de veneno cianuro, por lo que murió minutos después. Casi al instante, la desgracia del suicidio sigue a su familia, pues un año después de su muerte, Egle se suicida al igual que su hijo Darío en 1952, y su amigo Leopoldo Lugones también se suicida por motivos amorosos. Como pueden ver, la vida de Horacio Quiroga estuvo rodeada de muchas tragedias que lo inspiraron a escribir muchos de sus cuentos. Por eso, en esto sobresale la muerte y la desgracia del hombre. En algunos cuentos relata muertes ficticias, mientras que en otros muertes que pueden llegar a suceder en la vida real, pero causadas por circunstancias insólitas y extrañas. Los Desterrados es su obra más exitosa, publicada originalmente en 1926. Es una recopilación de 8 cuentos. El cuento que vamos a leer hoy es del libro Cuentos de amor, de locura y de muerte, publicado en 1917, y es la recopilación de varios relatos publicados en periódicos y revistas en donde Horacio Quiroga trabajó. En su primera edición contenía 18 relatos a los que le fueron restando varios cuentos, hasta que quedaron los 6 más reconocidos, y le fue agregado el libro más reconocido de Horacio Quiroga, Los Desterrados. Los 6 cuentos más reconocidos del libro son La gallina degollada, A la deriva, La insolación, Los mensú, Yaguaí y el almohadón de plumas. ¿Qué les pareció la vida de Horacio Quiroga? Compleja, ¿cierto? Ahora que estamos más familiarizados con su vida, entonces ahora sí vamos a escuchar uno de sus relatos, El almohadón de plumas. Presten mucha atención a este relato. El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses se habían casado en abril. Vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía enseguida. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio, silenciosos frisos, columnas y estatuas de mármol producían una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días.
Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello. Sin moverse ni decir una palabra, fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma detención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta, constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán!, clamó. Rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra, Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia, soy yo!». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y pasaron al comedor. «Bus», se encogió de hombros, desalentado su médico. «Es un caso serio, poco hay que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas olas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón.
Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja. «En el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchas de sangre. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. ¿Y qué les pareció el cuento de Horacio Quiroga? Espero haya llamado su atención y les haya gustado. Espero esto los anime a acercarse al mundo de la lectura. Recuerden que en nuestro Facebook tenemos el catálogo digital para que ustedes lo visiten y allí encuentren el libro que desean leer. Si es así, recuerden escribir para nosotros enviárselo en formato PDF al correo electrónico. Esperamos pues el programa de hoy haya sido del agrado de muchos jóvenes y adultos. Hasta una próxima ocasión.